como sienta que tengo que habitar este espacio, con una claridad de que toda decisión es susceptible al cambio. Todo lo que decida para habitar este espacio puede cambiar. Abro los párpados y busco otra mirada. Otra mirada. Manteniendo esas dos ideas. Me he cuestionado qué significa conocer y que además es el centro de lo que sería la filosofía, ¿no? ¿Cómo conocer? En el proceso del laboratorio, esa forma de conocimiento es lo que yo he visto más cuestionada. Lo hemos hablado muchas veces dentro del proceso del laboratorio, es esta idea dicotómica en donde cuerpo y pensamiento parecen ser dos cosas distintas. Y dentro del proceso ha habido para mí un reencuentro con lo que sería conocer el mundo a través del cuerpo, sin que el pensamiento deje de estar, obviamente, porque el pensamiento forma parte del cuerpo. Pero quizás ha estado más entrelazada esa idea de cuerpo y pensamiento. Y eso para mí ha sido un vuelco, no solamente en términos de el proceso del laboratorio, sino un vuelco en una visión de la vida. Laura, ¿quién se siente atraído por ese cuerpo? ¿Quién se siente atraído por ese cuerpo? Solo uno. Estamos en un trabajo introspectivo y el silencio nos ayuda. El verbo nos confunde. En la disciplina, en el rigor, en el detalle, está la mayor libertad posible. Los ejercicios, los talleres que hemos tenido me han hecho despertar otra vez mi cuerpo, pero desde otro lugar, como si hubiese estado por allá dormido un rato y como, uff, volví, por fin. Y también me gusta que acá en este laboratorio tú puedes ser tú, puedes expresar, puedes hablar y no importa si es válido o no es válido, si está mal, si está bien, o sea, todo eso pasa a un plano más horizontal y me gusta porque uno también se siente escuchado, siente que las relaciones se forman y se tejen de una manera más horizontal, más tranquila. Sé muy consciente de la mirada. La mirada. Y vuelve a contar tus respiraciones. Acá afloran otro tipo de sensibilidades que a mí me hacen sentir muy bien y también porque conozco esas otras sensibilidades de las que están participando acá. He descubierto muchas cosas, muchísimas cosas de mí, de mi corporalidad, de mi forma de investigar, de mi forma de crear, que me han dejado muy sorprendida y también me han motivado a seguir y a decir, esto vale la pena. No importa lo que digan y lo que piensen, porque sé que, y en mi medio también lo dicen, en medio del teatro y de la danza, como no, el performance, eso no sirve, eso no. Me gusta mucho y me gusta saber también que es un lugar de investigación y también de reflexión. Bueno, este laboratorio ha sido una gran puerta que se ha abierto. Una gran puerta también para mi propia vida, un lugar de encuentro con los otros, para compartir de maneras diferentes a las que uno habitualmente se acerca a las personas, para compartir desde la fragilidad de lo que somos. En esos encuentros con los otros, estar en lugares públicos que personalmente me cuesta mucho. Entonces en ese como conjunto se suman fuerzas y se saca algo de valor para estar allí
y poner a prueba cosas ideas o lo que sea. Y no tener la sensación de irse más lento. En toda mi formación como escolar, digamos, desde la infancia, siempre hubo como un enfoque hacia el cuerpo desde una parte del deporte, no como expresión artística, digamos, no como conciencia de mis partes del cuerpo, por así decirlo. Y el laboratorio me pareció un espacio muy interesante porque precisamente al tener la naturaleza del laboratorio, me parece que me permite tener una libertad de explorar, de conocer, de mirar desde otros puntos de vista, sin perder como mi esencia, pues se abren unas ventanas gigantes de cómo yo conozco el mundo y cómo yo me relaciono con lo que me interesa y cómo soy consciente de esos vacíos que de pronto tenía y estaban dormidos, pero que al despertarlos sí le da a uno unas herramientas muy valiosas para conocerse, para realmente como analizar, digamos, su posición en la realidad que le toca y como desde donde uno se para. Bueno, este laboratorio para mí ha sido una gran oportunidad, me ha abierto a trabajar con otras personas, yo nunca había hecho procesos con varias personas y entender cómo cambian las dinámicas, no es solo uno un poco autista en sus procesos, sino que el compartir me parece que aporta mucho. Ha sido muy divertido, también ha sido un poco estresante a veces, ¿sí? Porque, pues no sé, yo no estoy tan acostumbrada a hacer tanta interacción y a veces como cosas tan que son muy de adentro, ¿no? Pero ya empezar a hablar de la experiencia es una cosa totalmente diferente, me parece muy valiosa. Me gustaría seguir haciéndolo totalmente. Y respecto a mi proceso, yo creo que lo ha activado. A mí me ha activado, me ha invitado a cambiar mis modos de hacer, a pensarlos y arriesgarme a hacer lo que tengo allá y todavía nada, que apenas está empezando a soltarse. Eso se llama masoquismo. Ya, el título de la historia en el Parque de la Nieve es masoquismo. Por eso son machistas. Porque están educados a vernos como utilería de la sociedad. Mira, yo me desnudo para que me usen las leyes, para que me usen en las imágenes, para que me descodifiquen. Entonces estamos mal educados, estamos mal encarnados. O sea, un cuerpo se respeta, templo, no permita quién entra y quién sale, pero no tiene que ser visual y ser masoquista. Masoquista. ¡Qué asco! Por eso nos discriminan como mujeres como nosotros. Esto que he hecho acá me ha interpelado mucho a seguir en esa búsqueda de qué son esas cosas cuando dejan de habitar esos cuerpos, que es la ropa cuando deja de habitarlo a uno, y entonces se singulariza y entonces se cobra otros significados. Y me sigue interesando eso, y esos significados pueden ser heridas, por ejemplo, pueden tener que ver con el abuso, o pueden no tener que verlo, pero es del cuerpo de uno cómo salen otros cuerpos. Y ahí hoy entendiendo esas relaciones, esos cuidados con los objetos que utilizamos. Me pareció muy importante este primer ejercicio de caminar, bueno, todo este. Yo siento que en la repetición
se logra un estado como un poco meditativo, como, ay, no sé, de acallar mucho la cabeza, por lo menos a mí, y ese asunto de pensar en el cuerpo, en los pies, en estar ahí, en sentir el lugar. Y pues como tuve la suerte, digamos, de ser la primera, entonces para mí, yo me sentía, o sea, mi experiencia en ese ejercicio fue muy como ondulante, o sea, era como unos círculos, había como un movimiento de vaivén que yo incluso cuando paramos yo no podía como parar, estaba ahí como todavía ahí meciéndome. Y entonces para mí fue muy, muy chévere haber podido conectar de una con la acción. Yo siento que entré muy distinta a la acción. Sí, y de hecho por eso me pasó que estando en el camino dije, no, espere, yo quiero ponerme esto acá porque yo no quiero llegar allá a parar, sino que yo quería el movimiento. Que también fue algo que para mí era importante como el recorrido en la acción, pero no, como eran 10 minutos yo no lo pensé así, pero pues se dio así, entonces estuvo súper bien poder estar caminando. El indagar sobre el género está desligado de algo supremamente académico, ese otro lado del género, ese otro lugar. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo siento? Sí, más desde algo interno. Llego acá al laboratorio y me empiezo a preguntar, bueno, ¿yo de qué quiero hablar? Entonces fue cuando dije, bueno, lo que quiero hablar, yo lo que quiero decir es mi construcción de mujer o mi construcción femenina durante pues todos estos años de mi corta vida, pues, ¿sí? No me interesa hablar de la violencia ni de la violencia simbólica. Me interesa es más buscar o expresar sobre la mujer sagrada, la mujer indígena, que es lo que he ido aprendiendo pues en todo este proceso con el laboratorio y con la comunidad con la que estoy compartiendo ya hace un tiempo. Cómo hacer algo visible que ha sido tan invisibilizado y que se ha también naturalizado de alguna forma que se nos olvida, se nos pierde, se nos difumina. Digamos, un lugar común de la mujer que tiene que ver con esa sensación que yo traigo, más un archivo de textos escritos por mujeres, era como el silenciamiento de las voces femeninas, de las mujeres. Y creo que ese germen está muy asociado como una sensación de asfixia, de pesadez, de angustia que yo percibí desde muy pequeña en mi mamá, tal vez en mi abuela, en algunas figuras femeninas que cargaban como con la responsabilidad del hogar, de los hijos, del trabajo, de mantener, digamos, que el equilibrio de la vida familiar, digámoslo así, y el cuidado. Muy vencido. Una voz de alimentos congelados que han perdido su valor nutricional, que dicen que tal vez tú puedas hacer de su forma un sabor organizado. Yo siento que en los textos que están en ese archivo de mujeres está la huella de ese sentir, de esas cosas que las mujeres han guardado, han silenciado, han ahogado. A veces los he llamado nudos de garganta. Y básicamente el ejercicio de cómo llevar esto al laboratorio era pues cómo a partir de la voz de los que estamos participando en el laboratorio podemos darle cuerpo a esos silencios ahogados, a esos textos que finalmente mientras se mantienen en un papel pues están un poco para mí como muertos, ¿no? ¡Casa!
Se moviliza también como una herida generacional. Esa herida simbólica que está ahí, perdón, esa herida física que está ahí en esos cuerpos de mamás, abuelas, bisabuelas, los que estamos, digamos, operando, los que le estamos dando cuerpo a esas voces, de alguna manera estamos como consintiendo esa herida. Desnudarnos, bañarnos, echarnos en un calabozo y abusar de nosotras. Desnudarnos, bañarnos, echarnos en un calabozo y abusar de nosotras. Era cuidar esa colostomía porque donde me hicieran algo y eso se dañara, Hoy tenemos el coraje. quién sabe. Ellos me forzaron y... Yo siento que cada persona que está ahí en Veladas, en la acción, inventa, crea formas de desatorar esos nudos o de reinterpretar eso que está ahí, yo qué sé, también de pasarlo por su cuerpo y crear algo con eso. Que no solamente, por supuesto, tiene que ver con la mujer, pero sí en general piensan los grupos minoritarios y yo pensaría que cualquiera de esos podría tener que ver con eso de no ser escuchado o no tener voz, o que lo que tú digas no importa, o a nadie le importa o nadie te escuche. Entonces yo sí creo que cuando uno empieza a explorar la voz como esa materia, esas vibraciones se empiezan a operar en muchos niveles y empiezan a despertar cosas. Miro a las personas cuando me hablan y veo sus expresiones. Sus caras exhiben rutas que no me quieren. Pues desde mi proceso yo no he usado mucho los videos. Me pareció bien como de entrada para entender qué es lo que la gente ha hecho en este laboratorio, que se ha visto. Me parece que hay otros ejercicios que hemos hecho que han sido más vinculantes y han explotado muchas más cosas, porque siento también que en el proceso la gente ha olvidado mucho como cuál fue el punto inicial, o incluso de que estamos hablando de violencia, pues eso es como, no sabemos ni siquiera ya de qué estamos hablando en algunos puntos. Yo vi todos los videos y ya, con mucha distancia, con mucho respeto igual, ¿sí? Como también viendo ahí como que todo el mundo está haciendo su proceso con mucho respeto, pero no los consideré como inspiración o necesario para mi proceso en este momento. Algo nuevo que emerge de esto es esa facción de decir o enunciar lo obvio, ¿no? Que es como un modo muy extraño que uno cree que como, ay, no hace falta, pero sí. Entonces, pues digamos, ver este material ha suscitado un poco como en detectar eso obvio que yo ya trabajo y eso obvio que viene, digamos, inscrito en estos materiales que se han visualizado. Como que estas violencias, que ya uno empieza a llamarlas violencias, no violencia como si fuera una gran cosa, empiezan a tal vez a suscitar necesidades o hacerse efectivas o presentes dentro de la misma memoria o dentro de las mismas experiencias que uno ha tenido y que conecta, porque uno a veces cuando ve unas cosas como ser humano es siempre como un espejo, siempre es a leerlas como un espejo. Lo interpretaba como una mímesis de algo, de algún detalle del video que me hubiese interesado a mí. Pero con el tiempo fui comprendiendo que podría ser tomar un lugar, un espacio o quizás un objeto o un gesto, y resulta que dentro de mi proceso me encuentro que yo quería utilizar una totuma y en uno de los videos una de las chicas que hace su gesto tiene una totuma. Además que ella estaba también en un lugar de ahí del centro que era el río Vicachá y no sé, a mí siempre me ha llamado la atención ese espacio, siempre. No, hay algo que me atrae a ese espacio. A mí me pasó algo, sobre todo cuando leía a Agamben. Y como que yo viendo los videos pensaba qué es lo que significa, pues de nuevo, la pregunta de qué es lo que significa apropiarse de. Entonces, claro, empezaban a entrar preguntas como, ¿será que tomo este elemento y lo combino con este, o este otro y lo combino con este? ¿Será que eso es apropiarse de? Que volver con tu esposo porque sí. Y ahí ella sale y dice que no. Entonces, cosas que yo no sabía y yo sí iba a volver con él. A valorarme más como mujer
a creer que las mujeres podemos solas, sin necesidad de un hombre, saber que nosotras podemos realmente. Nosotros siempre decimos, no, es que si no es el hombre, nosotros no podemos hacer nada, o ese trabajo es para ese hombre, o yo no. Mi pregunta era si quizás un proceso como este, que es un proceso artístico, podría ser un otro lugar para que pasaran otras cosas. Entonces yo entro al laboratorio y mi pregunta es una pregunta muy personal también respecto a cómo irrumpir en un contexto, en este caso muy específico, que es el cómo poder transformar un contexto violento. Eso es algo que siempre ha sido una pregunta para mí, es una pregunta vigente porque siento que vivimos en un país en donde hace falta esa pregunta. Y por eso se generan como todos estos entornos y estos contextos de violencia que se han normalizado. Y por eso también la idea del lugar común, de la normalización de un contexto, pues es algo que me llama la atención. Es curioso porque, claro, lo que es el mismo proceso de la performance es lo que siento que me ha pasado a mí. Y eso me parece muy, muy valioso, porque es esa irrupción en un lugar que parecía muy rígido, en un lugar que parecía que tiene ciertas reglas, que se mueve de cierta manera, que tiene ciertos métodos. Se ha generado una disrupción y entonces pues uno se empieza a sentir más trastocado por esa disrupción, quizás. Y quería volver, o sea, también el ejercicio de apropiación mío que me interesaba en este caso era como volver a lo que me habían dicho las mujeres. Pero ya para tratar de acercarme a eso de otra manera. Entonces, pues como que la pregunta era esa, ¿no? La que yo escribí allí. ¿Qué imagen tiene esto? Porque yo siento que siempre es como diferente uno cómo aborda la palabra performance, entonces yo volví como a una idea de Richard Schechner que dice que el performance es como un comportamiento reactuado, revivido. Y sí tenía algo claro que era que yo quería algo que fuera como un teatro, ¿sí? Porque me puse a pensar mucho en esta cosa del comportamiento revivido, como en esa idea de que a mí me gustan mucho las cosas que se ven falsas, en tanto falsas y todo eso, porque me parece que son más verdaderas que lo verdadero al mostrarse falsas desde un principio. Entonces pues en principio sí, fue más como una exploración material, ciertamente contextual y también pues solamente como de la sensación.
a mí lo que me pasa con estas sesiones es que yo intento hacer un parangón, no tengo muy presente la experiencia con el laboratorio del 2015. Entonces, más que nada lo que pasa es como que uno empieza ya a confirmar cosas o a traer otras que, digamos, uno haciendo un ejercicio de recordar, pues yo creo que no tienen como un precedente dentro del laboratorio, sino que son cosas que yo ya traigo como un foráneo conocido o algo así. Entonces es más como ese proceso entre confirmar y también importar nuevas experiencias, yo diría que esa es la palabra, sí. Siempre se hace muy problemático, complejo y sobre todo estimulante este asunto del mensaje en la labor y en el quehacer artístico. Es como una pregunta. Algunos estamos distanciados del mensaje porque no nos interesa, porque creemos que el arte no es comunicación, sino que vibra en una frecuencia diferente, y otra gente, muchas otras gentes, vibran en la frecuencia de que el arte es comunicación, sin que estos sean antagónicos o algo así, sino es como un estado de cosas. El mensaje puede emitirse a través del árbol, me puede emitir un mensaje y yo lo recibo. Y yo emito un mensaje hacia el árbol y supongo que lo recibe. Pues no tiene que ser averiguable, como verificable o algo así, pero sí es como una dualidad mínimo de pronto que se necesita para un mensaje. Creo que el mensaje es una información que quiere como cambiar de lugar, como llegar a otro lugar. Necesitamos aquí, digamos, un poco atacar el ocularcentrismo, es decir, el privilegio, el dominio de los ojos por encima de todos los otros sentidos. Filas con la nariz, le dejan las fositas abiertas para que respire. Acompañen la experiencia, permitan que sea esa otra materia que les indique hacia dónde ir. Pero si ven que no se mueve porque hay miedo o lo que sea, nosotros podemos incitar. Eso, estamos ahí, esa En el ejercicio en que Alejandra tenía la venda puesta, no te percibí como persona, sino como un cuerpo ahí. Y yo decido si lo toco y lo guío, o si te suelto, sí o no. Me estoy alejando de lo humano en este momento. Y yo como, uy, marica, claro, si yo quisiera. Y además yo escogí este punto, pero para mí eso es un punto de mucho cariño en realidad. A mí esto es, porque uno podría ejercer control, pero decide no hacerlo. Y pues, bueno, listo, es un rollo mío. Pero yo dije, uy, yo en cualquier momento si me alejo mucho más y la deshumanizo mucho más y vuelvo el cuerpo materia, pues yo la hundo o la choco cuando podría ser violenta, ¿sí? Abusar de esta materia. Heavy. Eso no significaría que en mi lectura que estuvieras violentando, porque si yo cojo esta materia y yo empujo así, yo no quiero violentar a Corina. Yo quiero saber qué se siente en esta materia. Y yo siento que pero si tú empiezas con este juicio, esta censura, esto está sádico, está cruel, ¿sí ves? Entonces esto se filtra en ella porque yo estoy transmitiendo. Entonces también está muy interesante que lo traigas, porque también desde donde uno se pare a hacer algo, o sea, yo puedo hacer algo queriendo que sea pacífico con una intención no pacífica, y eso yo siento que sí se filtra. Y es que se filtra. Eso te iba a decir, en algún momento que estábamos, Hanna me empujó y a mí me pareció una delicia, porque como que me fui, me dejé llevar y casi me chocó con Gus y me pareció chévere. Al principio tenía mucha confianza, pero a medida que iba pasando el tiempo de correr,
se me disminuía la confianza, ¿no? Entonces de ahí ya me empezaba a entrar más el miedo porque yo salí como pique, pero a la mitad ya era como, no tan pique, y después como, pero ¿por qué me estoy deteniendo? Voy a volver, ¿sí? Entonces como que, no sé, me genera una pregunta, ¿no? Como de qué se requiere para confiar. Pero mi sensación mucho fue acá, sí. Como si el cuerpo se empezara a contraer. Yo también. Ni siquiera pensar, o sea, hubo una cosa también con la pérdida de la espacialidad, porque yo empecé a correr y muy pronto sentí que no sabía cuánto había pasado y tal vez, me imagino, si lo pienso, pero no sé, pero después lo que fue el cuerpo como haciendo esto. Entonces como que uno queriendo correr, pero el cuerpo como curcándose, una cosa muy bacana en tanto, muy corporal. Una contrafuerza. Sí, pero muy física. ¿La instalaste ahí? Sí, como acá y es como así. Sí. Esa es mi sensación. Y eso me raro porque es como este man está reaccionando, este cuerpo está reaccionando como es él, ¿no? Es raro, no sé poner en palabras, pero cuando el cuerpo lo supera, ¿no? Sí. Entonces a mí por lo menos cuando yo sentía de parte del cuerpo que estaba ahí como más timidez o más, creo que ahí yo me sentía que éramos más violentos. Es una lectura mía, pues, pero o yo misma tal vez, no es que dijera, ay, tan violentos, no, más bien ahí yo me distanciaba, ¿sí? Como que me costaba más y de pronto con otras personas tal vez podía insistir más y como que no, tal vez porque tenía más confianza, por ejemplo, no sé, pues me imagino que hay mil variables, pero yo sí sentía que, es decir, cuando estás frente a gente, yo siento que hay un grado de vulnerabilidad y que uno empiece a ver hasta dónde toco. Por ejemplo, a mí me empezó a gustar como mover, sentir qué pasaba en los cuerpos, pero entonces también hay un punto donde uno dice hasta dónde también es el cuerpo del otro, hasta dónde entro o no. Pero hasta dónde lo que a mí no me molesta, al otro sí realmente lo incomoda. Pero en ese argor, digamos, en ese ámbito, que la misma cultura nos ha enseñado, ¿no? Además habituarnos y a naturalizarla, pues es lo que efectivamente debemos transformar, porque entonces materializarla quiere decir que entonces todavía podemos seguir viviendo cosas que nos hacen daño y que nosotras las hacemos naturales, ¿sí? O sea, las legalizamos como tal. Entonces, por lo menos lo que decía Carolina, hasta dónde yo puedo pensar que empujar al otro no le va a molestar, viendo que yo me siento ya incómoda por empujarlo. ¿Ve? Entonces, si yo tengo esa percepción de que empujarlo entonces es porque muy seguramente a él le va a molestar, ¿ves? Entonces yo creo que es eso, porque lo que dice Paula, la violencia simbólica ahorita, en el marco de lo psicológico, hace más daño inclusive que la misma física, ¿sí? Con respecto a la pregunta de cómo estoy abordando los conceptos paz, género, violencia basada en género, no sé qué más. Lugares comunes, cómo estoy abordando esto en mi proceso creativo dentro del laboratorio. Bueno, no, primero que tengo que decir que no los tengo presentes. No, ni en las sesiones que hacemos en el grupo, ni tanto en lo que yo estoy pensando. Yo no estoy pensando, bueno, listo, tengo como estas premisas, entonces tengo ahí como trabajar alrededor de esas premisas o de estos conceptos, ¿no? Sin embargo, lo que yo estoy haciendo y el proceso que yo estoy identificando dentro de mí, que la violencia siempre, como que la idea de la violencia siempre me picaba, creciendo en Alemania, no en Colombia, entonces la cuestión también es como que entiendo por violencia, ¿no? Entonces yo creo que la violencia es un tema transversal. Y en este momento yo siento, si yo no sigo indagando esto, yo no puedo seguir. Yo no puedo dejar esto y inventarme otra cosa que tiene que ver con género, con paz, con lugares comunes. Yo no puedo responder a esto espontáneamente y inventarme un proceso. La no finalidad de lo que estoy haciendo es algo muy importante para mí. Lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo con una finalidad que busca una fecha y este día voy a presentar algo o hacer una acción o lo que sea. No tiene una finalidad. Es como un empujón, algo, el deseo, el impulso, la intuición me empuja hacia este lado. Y yo creo que simplemente no tiene que ver con ningún concepto que me ponen, sino tiene que ver con preguntas que yo tengo dentro de mí. Y en este momento también me vale un hongo ahí como y no me interesa ahí como, no, yo estoy haciendo performance, yo estoy haciendo una acción, yo soy artista, como esas etiquetas, yo siento que todo eso a mí como que me rechaza. Grotowski lo dice otra vez.
el man dice, todo el aprendiz, y yo me considero aprendiz de la vida y de lo que estoy haciendo en este momento, básicamente, antes de aprender rechaza para poder entender. Rechaza lo que de pronto el maestro, como la vida, le quiere mostrar. Y él lo rechaza, y solamente a través del hacer logra ahí como entender de su manera muy particular y singular. Su proceso de llegar a este punto, el análisis de la película y yo lloré mucho con esa película. Lloré porque se ve que Bobby Jean está luchando constantemente y que es un proceso muy violento a que ella misma se somete. O es violento porque si lo expongo, si lo comparto con otras personas, me vuelvo muy vulnerable. Unas palabras, un texto que me quieren mandar, un comentario, un pensamiento, una sensación, una foto o nada, simplemente, pues ahí tienen el contacto y los canales de contacto. A mí nunca me ha gustado como la imagen, mi imagen. Entonces ese es como un eje transversal de toda mi investigación de este laboratorio, y es como yo como no hago las paces con mi cara, por ejemplo, sino que más bien problematizo eso. La figura de mi abuela es una vaina muy importante, el rostro el rostro de ella implica muchas cosas para mí, por las violencias que ella vivió y como ese desarrollo histórico de su vida terminó siendo en una generación posterior que soy yo. Y entonces yo desde donde me paro, sabiendo todo lo que ella vivió y todo lo que las situaciones a las que se enfrentó, las cuales como que ahorita pienso son muy injustas, porque se desarrolló en unos contextos machistas muy fuertes. No es como una reivindicación a mi abuela, pero sí es una concientización o una reflexión de parte individual por mi, no sé, si se quiere poner en ADN, mi porcentaje ADN femenino heredado de mi abuela. Lo dice nuestro cuerpo, su hambre, su frío, la marca de su ombligo, vacío presente que sutura el lazo perdido. Lo dice nuestra voz, con todos los acentos y tonalidades de nuestros mundos lingüísticos y afectivos incorporados. Lo dice nuestra imaginación, capaz de componerse con realidades conocidas y desconocidas para crear otros sentidos y otras realidades. El ser humano no puede decir yo sin que resuene al mismo tiempo un nosotros. Más allá de la dualidad unión-separación, los cuerpos se continúan, no solo porque se reproducen, sino porque son finitos. Somos. ¿Qué?
ya hace un tiempo trabajaba con el espejo. Yo creo que fue muy importante el día que me presenté. Sentí que había una pregunta con la imagen, con la apariencia, porque me suelo grabar mucho, porque si se es de cierta manera en un lugar privado se escudriña uno, se ve de cuerpo completo en el espejo. Si no es de cuerpo completo el espejo, se lo baja para examinarse, y pensaba que también uno como que habitúa mucho eso de verse al espejo, pero como a medida que uno crece se vuelve casi que indispensable y parte de la cotidianidad verse todo el tiempo. Por eso me interesaba mucho eso del ocultar, de este laboratorio, que tanto se arriesga uno, que tanto le da al otro de sí o no. Y pienso mucho en mi mamá y como ella también tiene una cuestión muy fuerte con su imagen. Mi hermana un poco menos. Yo hace un tiempo también, hace no mucho, era incapaz de no usar maquillaje, de arreglarme antes de salir, incluso a sacar a mi perrita al parque, liberar este reflejo que siempre busca ser encaminado hacia algún lugar, un lugar de la aceptación también muy grande, pero a la vez siento que como que esa instancia no lo permite a uno avanzar, como me quedo ahí sumida en la imagen. Y también qué tan violenta soy con las mismas ideas que empiezan a atravesar mi cuerpo, y con lo físico, que tan violenta soy físicamente con mi cuerpo. No necesariamente ser violento es simplemente herirse, cortarse. Hay muchas formas de ser violento con el cuerpo que uno no identificaría como violentas. Pues yo lo he entendido más como un espacio de experimentación. O sea, la palabra experimentación ha sido re clave para mí. Y sobre todo también como liberándonos un poco del
producto, de la idea de producto, pues entonces es como más un espacio en el que puedo enfocarme en el proceso, en la idea de proceso no solo mía, sino los procesos de los otros y cómo eso va nutriendo mi propio proceso, como en el diálogo, en las experimentaciones de otros, en los cambios en el cuerpo de los otros. O sea, todo eso a mí como que me encanta ver cómo los procesos de los otros como que me nutren. Pues siempre digo, nutren mi proceso, pero cuando digo mi proceso no es mi proceso creativo, sino mi proceso de ser humano, así como de crecer y de existir, no sé. Creo que el mismo proceso de toma de decisiones es lo que pues me llama mucho la atención. Siento que aparece, así como la lucecita en la oscuridad, como que a cada uno le va apareciendo. Y eso me llama mucho la atención, el hecho de cómo llega Camila con unas monedas. La sencillez de la complejidad, que no creo que necesariamente es algo que haya que poner sobre la mesa, ¿sabes? Porque no, es un lugar enigmático, no necesariamente un lugar que se expone con palabras. La palabra experimental se hace como muy importante allí porque precisamente creo que es una experimentación. La experimentación te lleva pues a que seguramente ocurran cosas que no sabes cómo van a ser. Uno tiene que estar dispuesto a experimentar, que uno no simplemente dice voy a experimentar y ya, sino que para que la experiencia sea del todo, no sé, como valiosa o fuerte, uno tiene que estar en cierto estado dispuesto a eso, ¿no? A experimentar. Y eso es lo que creo que ha nutrido el proceso. Como que mis procesos inician intentando, o sea, como que tengo algo que me llama la atención e intento tal vez como acudir a una memoria corporal de la sensación que tengo de eso que me plantean. Entonces digamos que sí tuve muy en cuenta para este caso, para este proceso, pues lo que hablamos al principio de cuál era el interés, ¿no? Como de estos conceptos que estaban ahí, como que los pusieron sobre la mesa, de la violencia simbólica, lo común, el género. Y pues como que durante el proceso me fui liberando un poco de lo del género y lo de lo común, como que eso no me llamó tanto la atención. Pero lo de la violencia simbólica sí, porque, no sé, como que es algo que me ha interesado desde hace un tiempo. No sabía nombrarlo como violencia simbólica, pero sí es eso, como estas cosas, estas dinámicas que uno no ve, pero que le afectan un montón y que lo hacen sentir a uno violentado. Sí, bueno, en fin, no sé. Dar, ¿qué significa para mí dar? Y de repente se activan otros, un montón de recuerdos que tengo de eso, ¿no? Que es el dar. Siento que en un momento, como que con esto de los conceptos y eso, como que me iba yendo un poco ya como, no sé si literalmente lo teórico, pero sí como por entender el concepto como tal, no sé qué. Y ahí de repente siento que mi salvavidas es como el objeto que elegí en un principio, que fueron las monedas, ¿no? Entonces, pues para no irme y elevarme en un montón de cosas y finalmente no poder como pasarlo por mí, pues me agarro de las monedas y como que, pues que de alguna manera son el símbolo de lo que me interesa a mí, que es esto de la violencia simbólica, pero económica y en fin. Mi proceso lo hago con cosas que me interesan, que de verdad me interpelan. Y por eso fue que me quedé con lo de la violencia simbólica, porque eso de verdad era algo que llamó el resto de mi atención por cosas que he vivido. ¿Qué otras formas hay para dialogar y pensar en que ese diálogo pueda ser un puente para que un contexto se transforme? Pues es lo que me lleva al proceso del laboratorio. Cuando yo empiezo a ver la forma como se da ese proceso y luego cuando aparece la performance, entonces yo pienso como es ahí en todo ese proceso, todo en conjunto,
el hecho de que sea una experimentación es la que me lleva como van a pasar otras cosas. Es como entrar en otro tipo de diálogo y eso es lo que a mí me interesa del proceso del laboratorio. Mientras más preguntas se abren, más se amplía la mirada. Es el estar en medio de, es no el negro o el blanco, sino el gris. ¿Qué pasa en los grises? Y en los grises es donde están las preguntas. Y para mí es donde está la potencia de lo experimental. Cómo poder analizar el tiempo y no tener la sensación de querer irse. Más lento.